Buenas noches. Recuerden dónde estamos. Estamos hablando pues de la parte de mínimos cuadrados, que es como digamos el estándar, es lo que se hace cuando se tiene un problema lineal, un sistema de ecuaciones lineales que no tiene solución. Estamos en el caso de que no hay solución, no, pues hay tres casos, única solución, infinitas soluciones, sin solución. Esto es lo que se hace cuando no hay solución. Entonces, insisto, ¿no? Esa teoría aplica para problemas lineales. Ya si se quiere optimizar problemas no lineales, pues ya se tiene que hacer con métodos numéricos, ¿no? Pues o con cálculo, con derivadas parciales, bueno, pero para problemas lineales aplica la teoría de mínimos cuadrados. De pronto, como la parte más conocida, más famosa de mínimos cuadrados, es lo que se conoce como regresión lineal, ¿no? Las fórmulas de regresión lineal, ¿no? Ese problema pues es muy famoso, ¿no? Se tiene mucha aplicación. Ya sabemos de qué se trata, ¿no? Tenemos un conjunto, una nube de puntos con coordenadas pues x y y sub i, cualquier cantidad de puntos, y se busca la recta que mejor los aproxima, ¿no? La recta que está pues más cerca de todos los puntos. Esa recta pues tiene ecuación de la forma y igual a mx más b, o sea que todo lo que tenemos que hacer es calcular m y b para saber cuál es la recta, y ese problema pues ya está solucionado hace mucho tiempo, y aquí me dicen cómo calcular m, cómo calcular b. Y eso pues ya está como en todos los programas, ¿no? Ya en Excel pues ahí nos da la opción de hacer el ajuste lineal, hasta las calculadoras más sencillas ya tienen como su parte por allá de ajuste lineal. Bueno, eso pues ya es algo muy estándar. Aquí hicimos un ejemplo aplicando las fórmulas, ¿no? Las fórmulas anteriores. Y para bueno, para esta lista de puntos, lo que nos dio las fórmulas era pues esto, ¿no? Esta M y esta B. Y pues como para comprobar a ver que la respuesta ¿cierto? Qué tan buena era, hicimos la gráfica en el plano de la recta contra los puntos, ¿no? Entonces uno dice, pues bueno, la cosa se ve bien, ¿no? Esa recta pues sí se aproxima a los puntos. Pero hay que decir la verdad, ¿no? Hay que decir la verdad, y es que el método se llama mínimos cuadrados por algo, ¿no? Ese cuadrado no está ahí porque sí, porque lo quisieron poner ahí para que el nombre quedara interesante. Esa recta no es la mejor en cuanto a minimizar distancias. O sea, porque uno piensa eso, uno dice, bueno, ¿qué significa que es la mejor recta? Significa que de todas las rectas que existen, es la que minimiza estas distancias, ¿no? Las que estoy pintando en verde. Si yo hago la suma de distancias, esa es la recta que tiene la menor suma de distancias, y no es así. De hecho, espero que recuerden que ahí en GeoGebra, experimentando, yo me puse como que buscar más rectas, ¿no? Yo decía, bueno, yo de pronto por acá le acomodo una recta, ¿no? La muevo un poco, y por tanto uno puede hallar una recta mejor que esa, en cuanto a distancias. Entonces, ¿qué es lo que hace mínimos cuadrados? Minimiza los cuadrados de las distancias. Gráficamente lo que se minimiza no son no son esos segmentos, sino lo que se minimiza es esto, esos cuadraditos aquí. Entonces, si quisiéramos la recta que de verdad minimice distancias, ya estaríamos con un problema no lineal, que involucra derivadas parciales, que involucra unos despejes un poco enredados, bueno, un problema mucho más complejo. Entonces, como esa recta funciona bien, así no sea la recta que minimice distancias, la recta se comporta bien, entonces digamos que ese modelo se conserva, no se deja, uno dice, bueno, pues no importa. Así no sea la recta que de verdad minimice distancias, sino la recta que minimice cuadrados de distancias, pues igual la dejamos, ¿no? Porque el modelo es bastante fácil de manejar. Y además, si digamos, vamos a ver en una misma gráfica, la recta que minimiza distancias comparada con la recta que minimiza cuadrados de distancias, la cosa es mínima, o sea, la diferencia es mínima. Las rectas serían prácticamente iguales. Se vería pues como algo así. Entonces uno dice, ¿para qué nos complicamos con un problema no lineal si la solución se parece mucho, ¿no? Entonces nos quedamos con el problema lineal, mínimos cuadrados, del que hemos trabajado pues hace mucho tiempo. Pero igual es bueno hacer ese comentario. Esa recta no minimiza distancias, minimiza cuadrados de distancias. En general, todas las soluciones que dan mínimos cuadrados minimiza cuadrados de distancias más no distancias. Para minimizar distancias ya serían problemas mucho más complicados. Bueno, acá está el modelo general, ¿no? Se trata de armar un sistema ampliado. Una matriz A
aumentada con un vector b. Si el sistema no tiene solución, ya sabemos por qué, ¿no? Porque en la forma escalonada reducida me quedó una contradicción, me quedó una igualdad falsa, 0 igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, hay una fórmula que me permite hallar una solución aproximada. Y la fórmula es esta. Miren que esa es la fórmula general para cualquier modelo, para cualquier curva, superficie, de cualquier grado, para cualquier tipo de dato. De 2, 3, 4, 5 componentes, ¿no? Esa fórmula no es particular, es una fórmula completamente general. La anterior era una fórmula particular, para una recta que ajuste a unos puntos. El comentario, esta inversa, pues deberíamos demostrar formalmente que existe o dar condiciones, ¿no? Suficientes y o necesarias para que la inversa exista. No voy a hacer eso porque no hay tiempo de hacer demostraciones ni tantas justificaciones teóricas. Recuerden que la idea es simple, ¿no? Si ustedes arman bien la matriz, les quedará con una columna de unos o de constantes. Y esa columna de unos o de constantes es la que garantiza que esta inversa exista. Si uno plantea de pronto el sistema de manera equivocada, la matriz A no es la matriz correcta y uno va a evaluar la fórmula en MATLAB o en lo que sea, le dice que la inversa no existe. Entonces ahí nos estrellamos, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar esa fórmula si esa inversa no existe? Entonces, pero bueno, si ustedes evalúan bien el modelo, lo ajustan bien, pues dan el modelo apropiado. Les queda una matriz con una columna de unos o de constantes, entonces la inversa con toda seguridad de transpuesta podrá existir. Ahí comparamos, ¿no? Mismo problema, pero con la fórmula general, con la fórmula matricial, ¿no? No con la fórmula de sumatorias particulares. Miren que el resultado es igual, ¿no? El resultado que da la fórmula matricial general es el mismo que da la fórmula de sumatorias, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que este es el general que debemos trabajar. Lo importante es decir quién es A y quién es el vector B. ¿Cómo es la estructura general? Queremos ajustar unos datos. ¿Cómo pueden ser los datos? Pueden ser puntos de 2 componentes, puntos de 3 componentes, puntos de 4, 5, 10 componentes, ¿no? O sea, eso tiene sentido dependiendo del contexto, ¿no? No tiene que ser algo gráfico. O sea, hablamos de datos, un dato es cualquier cosa, ¿no? Pues en este caso sería como algo matricial o vectorial, ¿no? Un dato. Queremos ajustar unos datos a un modelo. ¿Qué es en este caso un modelo? Una ecuación, ¿no? Una ecuación. Y realmente buscamos las partes o los coeficientes de la ecuación. Y en el caso de la recta buscamos M y B. Bueno, acá también lo hicimos para un plano. Misma idea, ¿no? Queremos ajustar estos datos, que son unos puntos del espacio, a este modelo, que es la ecuación de un plano en el espacio. ¿Cómo llegamos al sistema A aumentado con B? Simplemente reemplazamos, ¿no? Reemplazamos las coordenadas de los datos en el modelo, ¿no? Ahí me queda algo lineal. O con eso. Lo importante es que nos quede lineal para lo que estamos buscando. O sea, la ecuación es esta. Realmente buscamos A, B y C. O sea, lo importante es que al reemplazar las coordenadas de los puntos o los datos en general, al reemplazar me quede algo lineal en términos de lo que buscamos. Entonces, ¿a qué me refiero? Miren, problema siguiente. En este caso, queremos ajustar estos datos, en este caso pues puntos de 2 componentes, a este modelo. Y ustedes dicen, pero es que ese modelo no es lineal. Pero es que no tiene que ser lineal en las variables X y Y. Tiene que ser lineal después de reemplazar las coordenadas, tiene que ser lineal en lo que buscamos, que es A, B y C. Y en efecto así fue, ¿no? Aquí aparentemente no es lineal, pero después de reemplazar las coordenadas X, me quedan ecuaciones lineales para A, B y C. Miren, ¿no? A más B más A igual a 2. Es una ecuación lineal para A, B y C. Eso es lo importante. Que al reemplazar los datos en el modelo, me queden ecuaciones lineales en términos de lo que estoy buscando. En este caso A, B y C. Esto es de los ajustes que más se usan, Profe, el ajuste disculpe. exponencial. Hola. Profe, disculpe una pregunta. ¿Usted cómo hizo para colocar eso al cuadrado? A al cuadrado. ¿Cómo hizo? Si me hace el favor. ¿Cuál Esa dices? Y igual a
ax al cuadrado. ¿Cómo hizo para hacer esto de x al cuadrado? Sí. Aquí Pero en te la, refieres a, sí, pues aquí en la matriz. ah, no, cada coordenada elevada al cuadrado, ¿no? O sea, mira, estas son las coordenadas x elevadas al cuadrado. ¿Te refieres a esto? Sí, profe, como, Son los cuadrados de esos datos, son así, ¿no? Eso es lo que se hace. Pues ahí estamos reemplazando, ¿no? Ahí se reemplaza cada coordenada al cuadrado y después cada coordenada lineal. Por eso me quedó aquí 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, así me voy quedando 3 al cuadrado, 9. Eso fue lo que se hizo, ¿no? Primero se reemplazó cada coordenada al cuadrado y después cada coordenada lineal. Pero lo importante es que al final el modelo queda lineal para A, B y C. O sea, el cuadrado desapareció al evaluarse en la X, ¿no? Pues en las coordenadas X, perdón, en las coordenadas X. Pero al final quedó lineal para A, B y C, eso es lo importante. Sí, aquí lo que se hizo fue eso, evaluar en el modelo. Ya lo vamos aquí, por ejemplo, 3, aquí 3, y aquí 3, ¿no? Así. Aquí sería pues 4, 4 y aquí 5, así. Bueno, el siguiente problema es también de los más famosos en ajustes, ¿no? Cuando estamos hablando de ajuste de curvas, pero recuerden que es ajuste de cualquier tipo de datos a cualquier tipo de objeto, ¿no? No tiene que ser puntos a una curva o a una recta. Pero en aplicaciones es de los que más se usa, porque en la realidad eso es lo que más, es lo más común, ¿no? Que los datos se comporten de manera exponencial. Un ejemplo típico, ¿no? La población de un país. Eso crece de manera exponencial, ¿no? La curva, como crece la población de un país, es una curva exponencial. O cómo crece un cultivo de bacterias, cómo cambia la temperatura, bueno, esos son exponenciales. Entonces se tiene un conjunto de puntos y se quiere buscar la exponencial que mejor los ajuste. Recordemos que cada una de estas constantes, la constante A y la constante B, hacían algo diferente, ¿no? Bueno, aquí rápidamente antes de seguir. Bueno, después borro esto. La curva exponencial general tiene como esta estructura, así. La constante A va a cambiar el punto, digamos, el punto de corte con el eje Y, o sea, la constante A provocará este tipo de cambios, como así. Un momento, no voy a hacer esto. A mí se me pegó, bueno, ya. De nuevo. La constante A me va a determinar la altura a la que la gráfica corta el eje Y o el eje vertical. Eso es lo que hace A. Y la constante B no determina eso. O sea, si ustedes cambian B, este punto de corte les queda fijo. ¿Qué es lo que va a cambiar? La gráfica puede quedar más plana o puede quedar más empinada, ¿no? Subiendo más. O la gráfica puede quedar bajando, ¿no? Eso es lo que determina B. Entonces, una combinación apropiada de A y B hará que la gráfica se ajuste a unos puntos, ¿no? Lo más posible, ¿no? Entonces, de eso se trata. Pero ¿cuál fue el problema aquí? El modelo para una ecuación exponencial es este. Y igual a por exponencial de bx. Vamos a buscar a y b para que se ajuste lo más posible a estos puntos. Pero ¿cuál es el problema? Que esa ecuación no es lineal en b. ¿Por qué no es lineal en b? Porque la aparece como exponente. O sea, no hay ningún problema que no sea lineal en x. Porque no vamos a buscar x. X la conocemos. X son las coordenadas x. Lo que vamos a buscar es a y b. El problema es que no es lineal en b. O sea, no puede aparecer ni b a la 2, ni raíz de b, ni exponencial de b, ni seno de b, ni logaritmo de b, ni tangente de b. Debería aparecer 3b, 4b, algo así. Pero el problema es fácil de resolver, ¿no? Para que la ecuación sea lineal en a y b, simplemente sacamos logaritmo natural a ambos lados. Nos acogimos cogimos este modelo y sacamos logaritmo natural. Y listo, problema solucionado, ¿no? Sacando logaritmo natural a ambos lados del modelo, aplicando propiedades del logaritmo, recordémoslas, ¿no? El logaritmo de un producto es una suma de logaritmos. El logaritmo convierte un producto en una suma.
Y el logaritmo natural es la inversa de la exponencial, ¿no? Es como cuando uno saca raíz cuadrada y después se eleva al cuadrado, ¿no? Estas dos se cancelan. Ocurre igual con logaritmo y exponencial, son funciones mutuamente inversas, una cancela a la otra. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos aquí. Descomponemos esto como una suma. Esto de aquí queda igual, ahí no hay nada que hacer. Y aquí se cancela este logaritmo con ese exponencial. Finalmente, como para que la cosa me quede más amigable a la vista, más práctica, más compacta, voy a cambiarle el nombre a esto. Yo voy a decir que esta logaritmo natural de A la voy a llamar M. ¿Por qué? Porque le quiero cambiar el nombre, nada más, para que sea más práctica poder la ecuación. Entonces ahora tenemos lo siguiente. Ahora tenemos miren cómo cambió la ecuación. Sería logaritmo natural de y es igual a m, ya sabemos que es m, más bx. Y ustedes dirán, pero es que ese modelo sigue siendo no lineal, pero es no lineal para y, pero es que recuerden que no buscamos ni x ni y. Nosotros buscamos es m y b. Entonces aquí pongo, buscamos m y b. Bueno, pongo el comentario completo. Ese modelo es lineal para m y b. Y precisamente, ¿no? Buscamos m y b. Entonces ya este modelo sí me sirve. Mire que es muy simple, ¿no? Este modelo no me servía porque no es lineal para b, pero este modelo sí me sirve. Entonces ya tenemos algo más ajustado. Ahora sí, lo mismo de siempre, ¿no? Vamos a reemplazar los datos en el modelo. En este caso, reemplazar las coordenadas y, reemplazar las coordenadas x, y con la fórmula matricial calcular una aproximación para m y b. Entonces, bueno, acá ya lo tenía listo. Y quedó así. Bueno, voy a poner eso aquí, que quede bien presentado, bien organizado. Ahí pues se ve claramente lo que estamos haciendo. Bueno, aquí de pronto a pintar es otro color para que se vea bien lo que estamos reemplazando. Las coordenadas y y las coordenadas x. Y vamos a buscar m y b. ¿Por qué m y b me dan en la forma de la exponencial que más se ajuste? Ya el problema está casi listo, ¿no? Pues aquí esto es la columna de constantes que voy a poner a la derecha. Aquí está la columna de coeficientes de m, que será puros unos. Aquí. Y la columna de coeficientes de b, que son las coordenadas x. Entonces ya, este sistema de ecuaciones matricialmente se ve así. Matriz A, vector B. Bueno, un comentario aquí, pues, si van a trabajar en MATLAB, cada programa tiene pues como su sintaxis particular, y con lo del logaritmo en MATLAB hay como pues cierta cosa curiosa que uno tiene que conocer. Es una bobada, pero pues es importante conocer eso. Bueno, pues uno enseguida de pronto lo uso por escrito. Si ustedes cogen una calculadora y ponen logaritmo de 10, les va a dar 1, ¿no? Porque log en una calculadora quiere decir logaritmo en base de 10. Entonces el logaritmo en base de 10 obviamente es 1. Pero miren que en MATLAB no. En MATLAB ese log no da 1. El log de 10 no es 1. Porque ese log es logaritmo natural. O sea, en MATLAB log significa logaritmo natural. Y logaritmo natural no existe. Si yo pongo ln, perdón, ln no existe, ln. Y en las calculadoras o en
en Excel, ustedes ponen el ln. Si yo pongo ln de 10, me va a sacar aquí una cosa roja, un error. Ahí me dice que eso no existe, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta eso. En MATLAB, el ln es el log, es log. No significa en base a 10, significa logaritmo natural. Bueno, ojo con ese detalle. Y si ustedes de pronto quieren sacar logaritmo en base a 10, creo que la cosa es log 10. Ese sí debería dar 1. Sí, ese es, bueno. Entonces vamos ahora sí, vamos a meter los datos aquí pues para hallar el ajuste. La matriz era 1 menos 3, 1, 1. 1, 2, 1, 5. Bueno. El vector b, si quieren, lo pueden escribir como logaritmo en cada componente, ¿no? Log de este, log de este, log de este. O más fácil, se puede poner log de todo el vector, pues esa función se puede aplicar a una componente, a un vector o a una matriz, ¿no? Esa función pues es general, ¿no? Entonces pongo log, y ya saben que en realidad equivale a ln, pero para acá pues es log. Se escribe así. Eran 1, 2, 3, 6. No olviden, ¿no? Debe ser como columnas. No me desgasto poniendo formato racional, porque en realidad esos datos son irracionales. Si ustedes sacan logaritmo de un entero, eso les da irracional, eso no va a racional. Si yo pongo formato racional, me va a dar una aproximación racional, o sea, me va a dar un dato incorrecto, entonces por eso no pongo formato racional, lo dejo así con decimales. Y bueno, pues la fórmula de siempre, ¿no? U es igual a inversa de A transpuesta por A transpuesta por B. Bueno, ahí está. Siempre que uno calcula algo, pues uno debe saber exactamente qué significa eso que calculó, ¿no? En este caso son las partes de una exponencial. Hay una que está calculada de manera indirecta y otra que está calculada de manera directa, ¿no? Recuerden que la primera es m, y m es un cálculo indirecto, ¿no? Un cálculo indirecto que me ayuda a calcular a. Yo quería a y b. Entonces aquí pongamos el comentario. Entonces luego, m es 0.6146. Pero recuerden, yo no quería m, ¿no? Yo quería era a. Pero resulta que esa m realmente equivale al logaritmo natural de a. Miren que así fue que lo tomé arriba. Eso fue lo que yo vi aquí. Entonces, si queremos despejar a, simplemente aplicamos exponencial, ¿no? Entonces quiere decir que a es igual a exponencial de, bueno, ese número. Bueno, y eso aquí en MATLAB me está mostrando que da aproximadamente 1,8489. Obviamente, pues para un mejor resultado debería tomar por ahí 10 decimales, pero pues no voy a hacer eso. El otro resultado sí era directo, el otro resultado sí es B. Bueno, 0.225. Entonces la curva de ajuste, bueno, o deberíamos decir, la exponencial que mejor se ajusta en el sentido de los mínimos cuadrados, ¿no? Minimiza cuadrados de distancias.
Era a por exponencial de x, entonces sería 1,18489 por exponencial de 0,225x. Bueno, yo aquí me tomé el trabajo de hacer la gráfica en GeoGebra. Ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Para que practiquen. Aquí pues utilizaremos mucho GeoGebra para comprobar resultados o para interpretar resultados, cuando se pueda pues desde la parte gráfica. Y la gráfica queda así. Bueno, creo que me exageré y expandí esto demasiado. Ahí, bueno, ahí en verde pues tenemos la gráfica que corresponde a esa ecuación y tenemos los puntos en azul. Miren que se parece bastante, ¿no? O sea, esa curva verde pues de verdad pasa cerca de los puntos, ¿no? Es un buen ajuste exponencial. Bueno, entonces ya cuando terminamos el repaso de mínimos cuadrados, no olviden, ¿no? Es para problemas lineales. En general es unos datos ajustados a un modelo. Lo que debe ser lineal es lo que me queda cuando reemplazo los datos en la ecuación del modelo. Así el modelo inicial no es lineal, pero al reemplazar me debe quedar lineal. Si de pronto no me queda lineal, como en este caso, entonces, ¿qué se hace? Se trata de buscar algún truco, alguna técnica, algún cambio de variable, algún ajuste, para que eso quede lineal, ¿no? En este caso fue muy simple, ¿no? Para que este modelo no lineal en B se volviera lineal en A y B, pues se le aplicó el logaritmo natural. Hay casos donde es imposible hacer ese cambio, aquí se pudo hacer. No olviden, todo mínimos cuadrados se resume en esta fórmula. Lo que ustedes deben hacer es el sistema A aumentado con B. Lo que voy a repasar ahora también es algo que ustedes ya trabajaron en la materia, en un curso anterior que se llama, creo que optimización. Voy a darlo muy por encima, no voy a gastarle tiempo a la parte operativa porque no se trata de eso, ¿no? Ustedes ya pasaron por eso hace mucho tiempo, bueno, ya, yo no sé hace cuánto, pero yo sé que no quieren volver a ver eso desde el punto de vista operativo, eso es muy maluco. El método simplex. Eh, de pronto lo estaremos utilizando más adelante para compararlo con otros algoritmos. Para la parte operativa vamos a buscar en internet, ponemos en Google PHP Simplex y lo primero que aparezca es una página que pues tiene todos los cálculos, todo ya montado para el método Simplex. Para que no tengamos que hacer de esas tablas, ¿no? La tabla pues que con las variables Holgure, exceso, no vamos a hacer nada de eso aquí. Bueno, ¿cuál es la base teórica del método Simplex? ¿Eso qué es? O sea, son unas iteraciones que uno hace con una tabla, pero ¿eso qué es? ¿Qué significa, no? Insisto con eso. No importa la parte operativa de los métodos, importa la teoría, saber en qué se basa cada método y cuándo aplica y cuándo no aplica, ¿no? Ya en mínimos cuadrados más o menos sabemos cómo es la cosa, ¿no? Ahora sí el método simple. ¿Qué es eso? ¿Cuándo aplica, cuándo no aplica? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? Bueno, en primer lugar, sirve para problemas lineales. Seguimos en la parte lineal. Y se trata de hallar el máximo o mínimo, en general se dice optimizar, una función lineal que está sometida a restricciones lineales. Aquí hay que hacer algunas aclaraciones importantes. Bueno, estoy tratando de expandir esto. No quiere expandir. Eso es lo que hace el método. Optimiza una función lineal, ahí la puse en general f de x1, x2 hasta xn, cualquier cantidad de variables, pero que tiene que ser lineal, sometida a restricciones lineales.
¿A qué me refiero con restricciones lineales? Pueden ser ecuaciones o inecuaciones, pero lineales. O sea, pueden ser cosas de este estilo. Puede ser 3x menos 2y más z menor o igual que 1, ¿no? O igual a 1. O sea, lo que no puedes tener por acá un radical o pues un cuadrado, ¿no? Ya ahí la teoría se cae y este método simplemente no aplica, no funcionaría. Y si lo aplico, lo que obtengo es falso. Bueno, eh, ¿en qué se basa, no? En que cuando la función es lineal, los puntos extremos, es como un juego de palabras, los puntos extremos ocurren en los extremos. Miren esta función no lineal. El máximo ocurrió en el interior del intervalo AB. O sea, no ocurrió en un extremo, no ocurrió ni en A ni en B. Pero miren lo que ocurre con esa función lineal. El máximo y el mínimo ocurren sobre los extremos, ¿no? Entonces, esa es la base teórica del método simplex. Si tenemos una función lineal sometida a restricciones lineales, los extremos ocurren en los extremos, ¿no? Entonces vamos a buscar extremo por extremo a comparar cuál es el mayor, cuál es el menor. Eso es lo que hace esa tabla y todas esas iteraciones, bueno, que no voy a volver a ver aquí porque no es el tema del curso. Quería pues hacer un comentario aquí como con respecto a... Es una bobada, pero es importante. A veces uno maneja mal el lenguaje y por eso hasta puede hacer un código mal o leer, interpretar algo mal. Es cuando uno dice ecuación o función. No es lo mismo, ¿no? Porque uno dice una ecuación de dos variables o una función de dos variables. No es lo mismo. Así yo diga lineal, una ecuación lineal de dos variables y una función lineal de dos variables. No es lo mismo. Viven en mundos diferentes. Una ecuación lineal de dos variables es una recta en el plano. Una función lineal de dos variables es un plano. A ver, ¿cómo así? ¿De qué estoy hablando? Pues vamos a definir eso bien. Pongámoslo como una nota aquí. No olviden que cuando hablamos de función es porque una variable está despejada. Y esa variable no se cuenta a la hora de decir cuántas variables tiene la función. Por ejemplo, cuando a mí me dicen y igual f de x, o sea, yo digo, no, pero es que hay dos variables, x y y, sí, pero decimos que es una función de una variable, no de la variable x. Si estamos hablando de la ecuación tiene dos variables, pero la función tiene una variable, ¿no? Pues eso es una bobada, pero hay que hablar bien el lenguaje, ¿no? A veces uno se puede equivocar por una cosa de esas. Esto sería, así como está, yo lo puedo ver como una función de una variable. Pues obviamente como f de x, ¿no? Una función de la variable x. Yo puedo decir es f de x igual 3x más 4. O yo puedo decir que es una ecuación de dos variables o en dos variables. Entonces, ¿sí ven? El lenguaje es importante. Sea como sea, es una recta en el plano. Función de una variable o ecuación de dos variables, su gráfica es una recta en el plano. Si yo tengo esta estructura, pongámosle z ahora, aunque no importa el nombre, pero le quiero poner z. Entonces, ¿qué decimos ahora, no? Si lo voy a llamar función, porque puedo hacerlo porque hay una variable despejada, yo digo que es una función de dos variables, x y y. Pero si lo voy a llamar ecuación, es una ecuación de tres variables. Hagamos acá los ajustes.
función de dos variables, sería entonces f de x, y. Y sería una ecuación en tres variables. Bueno, pongamos acá, no, acá arriba sería xy y abajo sería xyz. O con eso que es importante el lenguaje. Insisto con la parte gráfica, ¿no? Si estamos hablando de hasta tres variables para ecuaciones o funciones de dos variables, hasta ese punto se puede graficar. De ahí en adelante no hay gráficas. O sea, no hay gráficas para ecuaciones de más de tres variables o para funciones de más de dos variables. La teoría aplica, todo es igual, pero la gráfica no existe. Pero es que la teoría no depende de la gráfica. Así que por eso no me preocupen. Bueno, nada más como por complementar, ¿no? En el caso de que exista interpretación gráfica, ¿cómo se interpreta gráficamente el método simplex cuando tenemos una función de dos variables? Una función de dos variables es un plano. Entonces se interpreta como un plano que está encima de una región. Las restricciones me dan una región poligonal. Una región poligonal puede ser, pues, puede ser algo así, un polígono cerrado, o puede ser un polígono, una área, una parte infinita. Pero si el problema está bien montado, me va a quedar un polígono cerrado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Encima de este polígono hay un plano. Hay un pedazo de plano, pues, ¿no? Considero lo que está encima del polígono. Entonces queremos saber en cuál de todos los vértices, si aquí, aquí, aquí o aquí, en cuál punto está la altura máxima y la altura mínima. Eso es lo que se busca. Entonces, por ejemplo, ya sabemos qué es esto, ¿no? Función de dos variables es un plano en el espacio, obviamente. Este conjunto de restricciones me van a dar una región poligonal. ¿Por qué? Porque cada restricción se puede interpretar como lo que está sobre o bajo una recta, ¿no? Entonces me están diciendo, yo tengo varias rectas. Me están diciendo lo que está encima de esta y debajo de esta, y ahí voy construyendo un polígono, bueno. No es que sea pues obligación hacerlo así, pero pues igual les quiero dar acá la opción por si lo quieren trabajar gráficamente. En algunas ocasiones es bueno verlo así, ayuda mucho. Si uno quiere hacer una gráfica pues bien hecha, ¿no? Con los datos exactos, ver cómo se comporta en una curva en cierta región, pues eso se hace en MATLAB o en R, ¿no? Porque pues uno puede refinar mucho la discretización. Si uno quiere hacer una gráfica así sencilla, ¿no? Nada más como para tener una idea de cómo es la cosa, pues uno la hace en GeoGebra, ¿no? Y aquí pues ya tenía, bueno, el grupo de las 6, la gráfica. Bueno, yo creo que mejor voy a cerrar esto, que está como bloqueado. Un momento. Eso me bloqueó esto. Bueno, y además para que veamos nuevamente como los comandos para hacer esas gráficas de una función sometida a unas restricciones. ¿Le puedo preguntar algo? Claro, dime. Es el material es de las yo acá me escucho como coca. Profe, estas notas que usted toma, si no las comparte, por favor. Están aquí en la plataforma donde dice material de clase. Yo actualizo eso cada semana. Ya ahorita Siempre está estoy buscando, actualizadas. profe. Yo la actualicé, creo que hasta la última clase, no recuerdo. ¿Hasta Espere. dónde está? Voy a Sí, verificar. profe, están actualizadas, yo las miré. Material Sí. de clase. Que aparecen como en N1 y N2, unas notas ahí. Ahí dice notas de clase. Estaba buscando. Ya, es que están dentro de material. Ya. Estaba Sí, ahí buscando en está otro todo. canal. Profe, Sí, pero ahí, yo ahí no está. la... ¿Qué es N1? Yo tengo aquí, yo voy partiendo esto como por secciones para que no me quede pues tan pesado. Yo las tengo como en N1 y N2. En ese momento estamos en N2. Ok, porque yo... Ah, ya. Qué pena, sí, profe. Les deben aparecer a ustedes dos PDF, N1 y N2. Yo voy pasando estos PDF y les actualizo el archivo cada semana.
Ah, ya, profe, y usted no pone la fecha, ¿cierto? No, no, yo no pongo la fecha. Listo. Hágale, no hágale, igual lo tenemos nosotros. Bueno, Gracias, profe. entonces, pues acá, si quieren ver más o menos en GeoGebra cómo se hace una función con restricciones, pues les voy a mostrar el comando. Bueno, acá pues tendríamos que trabajar con la ventana 3D. Bueno, eso por defecto pues hay como que pinta el plano X ya como de gris, entonces si quieren pues podemos borrar eso. Si hace falta lo vuelvo a pintar, bueno, démoslo así. Si ustedes ponen solamente la ecuación, pues les grafica todo el plano, ¿no? Entonces la ecuación yo la puse como f de xy igual a esto, a 0.15x más 0.2y. Entonces, miren, esa es como la función a optimizar, ¿no? Ese plano. Obviamente, pues el plano no se optimiza, ¿no? Porque tenemos que decir en dónde, ¿no? O sea, el plano como tal no tiene ni máximo ni mínimo, ¿no? Entonces, las restricciones, bueno, voy a esconder esto. Ustedes, bueno, la sintaxis aquí es, primero se dan las restricciones y después se da la fórmula de la función. Y aquí se utiliza, creo que es la I matemática, que siempre se me pierde, y por acá está. Bueno, ahí la voy a copiar. Voy a cambiarle de nombre para que me quede, pues, para que no haya problema. Voy a llamarle en este caso H. Entonces, primero voy a poner las restricciones, y se pone con el condicional sí. Entonces se pone sí, y ahora se pongo todas las restricciones. Bueno, las restricciones que tengo acá para ese problema son bastantes. Entonces está 3x más 5y mayor o igual que 25. Ahora se pone i. Creo que con coma también funciona, pero no estoy seguro. Con i sí está la segura. 3x menos 2y mayor o igual que menos 3. Y, bueno, creo que puse algo mal aquí. A ver, me quedó un 33. 3x menos 2y mayor o igual que menos 3. Y la otra es x más 5y mayor o igual que 25. Listo, vemos bien. Y la siguiente es, no importa el orden de las restricciones. 3x más 12y menor o igual que 100. Y menos 6x más 5y mayor o igual que menos 80. Bueno, ustedes deben recordar que en el método simplex, si ustedes lo traen en cualquier aplicación, no hay aplicaciones de celular que hacen eso, cualquier herramienta, por defecto se supone que todo es mayor o igual que cero, ¿no? Que cada variable es mayor o igual que cero. Pero aquí en GeoGebra no, en GeoGebra toca decir, ¿no? Tenemos que decir que la variable x es mayor o igual que cero y que la variable y es mayor o igual que cero. Entonces yo creo que ahí están todas las restricciones, voy a verificar. Bueno, 3x menos 2y mayor o igual que menos 3. Creo que aquí era con 3 también. 3x más 5y mayor o igual que 25. Bueno, 3x. Listo. Entonces, después de que ustedes hayan puesto todas las restricciones, recuerden que tienen que ponerlas con esa I matemática, con esa conjunción. Ponemos coma la fórmula de la función. En este caso la voy a escribir nuevamente, 0.15x más 0.2y. Y no sé qué ocurrió porque no me tuvo en cuenta las restricciones. Alguna estará mal digitada, bueno. Un momento yo verifico algo.
Profe, y en Wolfram de pronto no. Sí, también se podría, pero quiero hacerlo acá porque me parece más ágil pues la parte de la rotación de las gráficas y eso. Profe, y este sí es en español, no es en inglés. No, no, sí está, se puede hacer acá, no hay problema. Era la restricción de la x mayor o igual a 0, que hay una coma. Sí, creo que aquí está el error. Bueno, les quedo viendo esa gráfica, después les indico bien cómo es que se trabaja. No sé, alguna coma, alguna cosa ahí está mal digitada, pero pues ahora sí la tenía bien hecha, no importa. Después les muestro esa gráfica. Entonces, continuemos aquí. Bueno, pero se trata de eso, ¿no? Bueno, la gráfica que les quería mostrar es como es una región, pues, poligonal, obviamente, y sobre esa región tenemos un plano. Entonces lo que vamos a buscar es, pues, en qué lugar, ¿no? En qué vértice se alcanza el punto máximo. Entonces, pues, no sé, digamos que por acá, ¿no? O acá está el punto máximo. Eso es lo que se calcula. Ya no estamos pues en la parte operativa, ¿no? De volver a hacer las tablas, entonces vamos a utilizar la herramienta que les dije, PHP Simples, o si ustedes tienen una mejor, pues la pueden utilizar, ¿no? Pues hay aplicaciones de celular que hacen eso, hay muchas herramientas para trabajar esa parte. Ustedes simplemente ponen en Google PHP Simples y pues lo primero que les aparezca, esa es la que vamos a utilizar. Bueno, aquí da la opción de hacer eso de modo gráfico, pero pues no hace falta hacerlo así porque igual si hay más variables, no se puede hacer gráficamente. Dejémoslo como está, simplex dos fases. Entonces, variables del problema son dos, x y y. Y la cantidad de restricciones son solamente 4. Porque recuerden que eso de x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0 ya se tiene por defecto, ¿no? Eso se entiende pues que debe ser así. Bueno, vamos aquí, por ejemplo, a maximizar. Entonces la función era 0.15x más 0.2y. Y aquí van las restricciones. Las restricciones eran 3x más 2y mayor o igual que 25. 3x menos 2y mayor o igual que menos 3. Aquí era 3x más 12y menor o igual que 100. Y la última era, bueno, menos 6x más 5y mayor o igual que menos 80. Recuerden que es posible que el problema no tenga solución. Eso ocurre si el polígono no es cerrado, ¿no? Si es un polígono abierto, pues infinito, ¿no? Entonces es posible que no tenga máximo ni mínimo. Bueno, ya seleccionamos maximizar, ya llenamos todos los datos. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí le damos solución directa. Si le damos continuar, me va a mostrar pues como toda la tabla, todo el proceso, eso no nos interesa. Solución directa. Entonces ahí está. Miren lo sencillo que es.
Entonces, cualquier problema que tengamos que modelar con el método simple, pues ya sabemos cómo lo trabajaremos. Y pues gráficamente ya sabemos qué significa, ¿no? Encontró el plano, en el plano encontró el vértice del polígono en el cual se ubica la altura máxima de la función. Eso fue lo que hizo. Son las coordenadas de ese punto, de ese vértice del polígono. El polígono dado por estas restricciones. Bueno, otro problema muy famoso que aquí vamos a ver, digamos, no exactamente ese problema, sino unos problemas parecidos. Entonces, por eso lo quiero mencionar, lo quiero recordar para que no lo confundamos con los que vamos a ver más adelante. Hay problemas que se parecen demasiado al problema del transporte. Y si uno de pronto no lee bien, no conoce bien la teoría, no los confunde. Entonces, por eso quiero que recordemos el problema del transporte. El problema del transporte, pues es, digamos, ya está resuelto, ¿no? Ya se modeló, se optimizó. Y el modelo, digamos, clásico es utilizando el método simplex, ¿no? ¿De qué se trata? Pues se trata de hallar se tiene lo siguiente, ¿no? Unos orígenes y unos destinos. Unos orígenes que pueden ser como unas fábricas y unos destinos que pueden ser como unas bodegas. Cada origen tiene como una capacidad de producción o una oferta. Y cada destino tiene como una demanda, ¿no? O algo que pide por unidad de tiempo, que puede ser cada día, cada mes, cada año. Bueno, esos son los datos. Orígenes y destinos. Cada origen tiene oferta, cada destino tiene demanda por unidad de tiempo. Además, se supone que hay un costo unitario para transportar entre cada origen y cada destino. ¿Cuánto vale transportar una unidad del origen 1 al destino 2? ¿Cuánto vale transportar una unidad del origen al destino 2? Bueno, así. Ahí tenemos supuestamente pues unos costos unitarios. ¿Qué es lo que hace el problema? ¿De qué se trata? Se trata de hallar el costo mínimo del transporte total. O sea, de todo lo que toca mover, de toda la oferta, perdón, de toda la producción que toca mover de los orígenes a los destinos, de qué forma es lo más económico, ¿no? Porque es un problema de distribución. Vea, ya vamos a ver entonces a qué me refiero con eso. Es un problema de distribución. Debemos saber, por ejemplo, el origen 1, su producción, cómo moverla, ¿no? Cuántas unidades al destino 1, cuántas unidades al destino 2, así. Igual del origen 2, ¿no? Su producción, cómo se debe mover, ¿no? Cuántas unidades a cada destino, para que el costo total del transporte sea lo más económico posible. Bueno, ese problema maneja una notación estándar. Casi en todos los libros donde uno lo busque, ¿no? En todas partes, pues en cualquier artículo es más o menos estándar. Y se escribe de la siguiente manera, con una tabla. Por convención se ponen los orígenes como filas y los destinos como columnas. En esa tabla, en cada celda aparecen dos números, bueno, dos datos, uno conocido y uno desconocido. Aparecerá un número, una constante conocida, que representa el costo unitario de mover una unidad de tal origen a tal destino. Todos los que yo llamé aquí C sub I, J, C sub 1, C sub 2, 1, son números conocidos, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué significa C sub 1, 2? ¿Qué significa esto, no? Significa el costo unitario de mover, sí, el costo de mover una unidad del origen 1 al destino 2. Esto es lo que significa eso, 1, 2. Las que marqué ahí en negro son las que vamos a calcular, son las cantidades desconocidas. Y representan la cantidad de unidades que se debe mover, ¿no? O sea, la distribución que se debe hacer.
Entonces, bueno, se trata de hallar la distribución apropiada. De todas las unidades que produce cada origen, ¿cuántas se debe despachar a cada destino para que el costo total del transporte sea lo más económico posible? Ese problema tiene dos modelos, seguramente ustedes ya conocieron uno, ¿no? Que es el que se hace con el método simplex. Es el más práctico porque es el más rápido, pero también se puede estudiar con otro modelo, que también trabajamos aquí, que es con redes. Ya vamos a ver cómo se puede ver eso como una red. Bueno, aquí estoy tratando de expandir esto, ya. Parece que ahora sí. Miren. Ahí lo puse pues al grano del problema. Es para recordar nada más cómo es que trabaja esto. Vamos a resolver el problema del transporte dado por la siguiente tabla. Pues, ¿qué significa esa tabla? ¿No? Recordemos. Tenemos dos orígenes, dos fábricas, ¿no? Dos centros de producción y dos destinos, ¿no? Dos lugares de almacenamiento, ¿no? Dos bodegas, pues. Dos cosas que consumen recursos, ¿no? Aquí están las capacidades de cada origen, ¿no? Lo que produce, la oferta, 800 y 700. Y aquí están las capacidades de los destinos, ¿no? Lo que piden, la demanda. Recuerden que si estas cosas están equilibradas, el problema tiene solución única, ¿no? Si la oferta total es igual a la demanda total, el problema tiene solución única. En ese caso es así. Las demandas, lo que piden las bodegas, lo que piden los destinos es 1500, y lo que producen los orígenes o las fábricas, pues también son 1500, ¿no? O sea, toda la mercancía se despacha, ¿no? Toda la producción se envía a los centros de distribución, bodegas o destinos, lo que sea. Bueno, no queda sobrando ni faltando mercancía o producción. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer la distribución apropiada? ¿Cómo hacer los despachos para que el transporte sea lo más económico posible? Entonces, sencillo, si tenemos la tabla, tenemos todo. La función a optimizar siempre se calcula así. En este caso, optimizar es minimizar, porque debe ser el menor costo posible. Esa función representa el costo total del transporte. Pueden ponerle cualquier nombre, voy a llamarla F. Esa función siempre se calcula como el producto de estos números por la correspondiente variable y sumar todo eso. Entonces sería, bueno, 40x más 32y. Más 28z más 52w. Esa es la función a optimizar. Gráficamente, ¿qué es? No tiene gráfica porque son 4 variables. Hasta aquí tendría gráfica, sería un plano. Ya de aquí para adelante no tiene gráfica, pero la gráfica no interesa, no importa, no hace falta. Listo, esa función representa el costo total de mover toda esa mercancía, ¿no? Todos esos 1500 artículos producidos por unidad de tiempo para moverlos desde los orígenes a los destinos. El costo total es esto. Ahí está. Costo unitario por cantidad de artículos. Costo unitario por cantidad de artículos. Bueno, total. ¿Cómo sacamos las restricciones? Aquí las restricciones siempre son igualdades, no olviden eso, ¿no? No son desigualdades, son igualdades. Las restricciones siempre salen por filas y columnas. Pongámoslas aquí. Bueno, vamos por filas. X más Y igual a 800. Eso está hablándome de la oferta de la primera fábrica o origen. Produce 800 unidades. Que se distribuyen entre E1 y E2. X para E1, Y para E2. X más Y es igual a 800. Después, la segunda fila. Z más W igual a 700. Profe, qué pena, ¿no es 32Y o estoy confundido?
Sí, escribí mal, es 32. Es este número, 32, sí tienes razón. Listo. Gracias por la observación. Bueno, aquí está escribiendo mal el dato. Listo, 40, 32, 28, 52, ahí están. Ahora sí, primera restricción, segunda restricción. Las otras son por columnas, son las de la demanda. Es lo que piden las bodegas o centros de almacenamiento, lo que sea, los destinos. Entonces, si pensamos en el método simplex, tenemos un problema donde la función tiene 4 variables y tenemos 4 restricciones. Entonces, pues ya saben, ¿no? Abrimos PHP simplex, metemos ahí las condiciones y vamos a ver qué nos muestra, ¿no? Vamos a hacerlo para que practiquemos con eso, porque más adelante también lo estaremos utilizando. Bueno, entonces nuevamente simples dos fases. Tenemos 4 variables con 4 restricciones. Vamos a minimizar. La función era, bueno, la que yo estaba escribiendo mal, la función era 40, 32, 28, 52. Ese era el orden aquí. Recuerden que el orden es X, Y, Z, W. Esa es la función a optimizar. La primera restricción era X más Y igual a 800, entonces sería 1, 1, y como no hay Z y W, aquí pondríamos ceros, igual 800. La siguiente era Z más W igual 700. Entonces sería 0x, 0y, 0x, 0y, Z más W igual 700. O sea, aquí el error podría ser al meter los datos mal. Eso podría ser el único error, hagámoslo con cuidado. Siguiente, x más z igual 900. Aquí sería x, 0y, 1z, 0w igual 900. Y la última restricción era y más w igual 600. 0x, 1y, 0z, 1w igual 600. Bueno, una observación, de pronto no dejen espacios en blanco. Si yo pongo este 0 así con un espacio en blanco, es posible que marque algún error. Me diga que ese dato es incorrecto, que no metí un número. Bueno, entonces que no queden espacios en blanco, por favor. Listo, yo creo que todo está bien. Y vamos a minimizar. Aquí pues no nos interesa la tabla, le damos solución directa. Y ahí está. Al meter esos datos a PHP simplex y pedirle minimizar, nos arroja la siguiente respuesta. Ya sabemos lo que significa. Bueno, pues pongámonos en el lenguaje que lo escribimos aquí. Aquí se llaman XYZW, entonces venga, yo corrijo eso para que no queden ahí pues con nombres diferentes. Lo importante es saber en todo momento qué significa lo que estamos calculando, los resultados que nos dé el programa o lo que sea, qué significan. Borré lo que no era.
eso realmente es una distribución. Eso me está diciendo cuántas unidades se debe despachar de cada origen a cada destino, ¿no? Se debe despachar 200 unidades del origen 1 al destino 1, 600 unidades del origen 1 al destino 2, así 700 unidades del origen 2 al destino 1, y no mandar unidades de origen 2 a destino 2. Eso me está dando una distribución. Listo. Ese es el modelo del transporte, ¿no? ¿Qué más hay para comentar? Pues si está desbalanceado, ¿no? Si de pronto hay exceso de oferta o pues o escasez, ¿no? Bueno, ya saben que eso se puede balancear agregando un destino o un origen ficticio, ¿no? Que compense eso. Si hay más oferta que demanda, pues se pone un destino ficticio, ¿no? Que va a absorber esa demanda que hay en exceso, ¿no? O al revés, ¿no? Siempre se pone algo ficticio y ya pues el problema se puede trabajar, bueno. Pero quería comentar algo más interesante que eso. El problema del transporte se puede modelar como una red. Yo podría cambiar la pregunta, yo diría, bueno, no solamente quiero conocer la solución óptima, yo quisiera conocer todas las posibles soluciones y yo quisiera saber para cada una de las posibles soluciones qué costo total tiene. Y quiero conocer las 5 mejores, las 5 peores, ¿no? O sea, yo ni siquiera sé cuántas soluciones hay, ¿no? Yo sé que esta es la mejor porque no es algo lo que demostró el programa, ¿no? Pero ¿cuántas hay? No sé. El problema del transporte es el clásico problema de redes que trabajamos la semana pasada, ¿no? ¿Sí recuerdan ese problema? Donde hablábamos de una cuadra, ¿no? Como del tráfico ahí en una cuadra, en hora pico. Esos números indicaban cantidad de carros por minuto que están ingresando y saliendo de cada intersección. Los problemas de redes siempre son iguales. Decimos, por obvias razones, como el tráfico pasa derecho, como no hay exceso o pérdida en cada nodo, vértice o esquina o intersección, lo que entra es igual a lo que sale. Y montamos una ecuación para cada intersección. Y ahí tenemos el sistema de ecuaciones. Pero miren que en este caso yo digo, bueno, pero ¿y dónde está la red? ¿Cómo así que una red? Bueno, pues vamos a construir la red. Permítanme poner eso así como unos cuadritos que se vea bien. Acá a la izquierda voy a poner los orígenes, o las fábricas, o la producción. Y a la derecha los destinos. Entonces, el problema de distribución. Queremos saber, bueno, pongámosle nombre a esto. Origen 1, origen 2. Y destino 1, destino 2. Queremos saber la distribución, ¿no? ¿Cuántas unidades se debe mandar de origen 1 a destino 1? Eso lo estábamos llamando X. ¿Cuántas unidades se debe mandar de origen 1 a destino 2? Eso lo estamos llamando Y. Y ahora, ¿cuántas se debe mandar de origen 2 a destino 1? Eso lo estamos llamando Z. ¿Y cuántas se debe mandar de origen 2 a destino 2? Eso lo estamos llamando W. O sea, lo que queremos calcular es esta distribución. La distribución que minimiza el costo total del transporte. Y uno dice, pero ahí falta algo para que sea una red, ¿no? Se tiene en cuenta como, digamos, ingresos y salidas, la oferta y la demanda. Y al hacer eso, entonces cada origen y cada destino técnicamente es un nodo de paso, ¿no? O sea, aquí ingresa la producción y él la saca, ¿no? La distribuye entre destino 1 y destino 2. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí ingresa lo que él produce y la saca entre destino 1 y destino 2. O sea, es como un flujo, ¿no? Pasa, es una red. Entonces aquí sería, bueno, ¿cómo era la cosa? Las ofertas eran 800 y 700. $800, 700. Y las demandas, esto sí creo que lo recuerdo,
Bueno, estoy seguro, mejor verifico. 900 y 600, bueno. Entonces, mire que pensándolo de esa forma, se parece mucho al problema que habíamos trabajado antes, ¿no? Es como una red donde desconocemos el flujo interno, pero conocemos la parte externa, ¿no? ¿Cuántos entran, cuántos salen? Era exactamente lo que pasaba en ese problema, insisto. Vean, ¿no? Conocemos los datos externos, pero desconocemos el flujo interno de la red. Queremos calcular el flujo interno de la red, ¿no? ¿Cuáles son todas las posibilidades para ese flujo interno? Es exactamente eso. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a montar una ecuación para cada nodo, intersección o vértice. Y la ventaja es que cuando esto se analiza desde el punto de vista de los sistemas de ecuaciones y no desde el método simples, podemos calcular todas las posibles soluciones, ¿no? Si son 40, 50, 60. Y después podemos ver ordenadas de menor a peor, ¿no? Cosa que es imposible con el método simplex. Con el método simplex solamente hallamos la mejor. No sabemos cuántas son ni cuáles son. Conocemos la mejor y ya. Pero con el método de sistemas de ecuaciones, donde el problema de transporte equivale a una red, ustedes pueden hallar todas las posibles soluciones. Entonces, por favor, como ejercicio, resuelvan esto. Resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, a ustedes les va a quedar un sistema de 4x4 con soluciones infinitas en teoría. No olviden que después de las soluciones infinitas, lo más importante es hacer este análisis de soluciones. Esta es la parte central. Ustedes deben decir la variable libre, entre comillas libre, exactamente en qué rango está, entre cuál número y cuál número. Y el máximo y el mínimo siempre van a estar o aquí o aquí. Entonces, por favor, hacen eso como ejercicio. Plantean el sistema de ecuaciones, puesto lo que sea que les queda una variable libre, tienen que decir el rango exacto para la variable libre y analizar los extremos. Y con toda seguridad, en uno de los extremos ustedes van a encontrar esta distribución. X igual 200, Y igual 600, Z igual 700, W igual 0. En algún extremo estará esa distribución. Entonces, por favor, verifíquenlo. ¿Cuál es la ventaja? Que con el segundo método vamos a conocer todas las soluciones, todas. Y en algunas ocasiones se pide muchos datos. No solamente la mejor, sino más soluciones. Todas las soluciones. Bueno, ese problema lo tenía por acá el semestre pasado, pero luego como ejercicio. Creo que tiene como 600 soluciones, no recuerdo, voy a verificar. Son bastantes soluciones. El problema tiene 601 posibles soluciones. Y entre las 601 posibles soluciones, en los extremos están las mejores y la mejor y la peor. Bueno, entonces no avanzo más por hoy. Hasta aquí llega el parcial no, el quiz. Recuerden que la próxima semana, el jueves, el 2 de septiembre, hay un quiz. Ya mandé por virtual. Si no lo hago en proceso virtual, lo hago por otro lado. Puede ser acá por Teams, no sé, cómo se puede hacer un quiz. Ojalá se pueda por virtual o por Teams. Pues, no, ojalá por virtual, porque pues, es más fácil hacer las preguntas de selección múltiple, se puede incluir gráficas, queda más representado el quiz por Moodle. Por Teams también se puede hacer cuestionarios, pero pues no es muy bueno para eso. Que los temas son pocos, ¿no? Es el repaso de sistemas de ecuaciones, mínimos cuadrados y los últimos comentarios que vimos sobre el método simple y el problema del transporte. No olviden que pues es fundamental que ustedes tengan una herramienta para trabajar, ¿no?
Ya ustedes deciden si van a trabajar en R, en Python, bueno, en MATLAB, en lo que quieran, pero hará falta una herramienta para trabajar. Profe, entonces confirmado para el próximo jueves. Sí, el 2 de septiembre. Y el próximo jueves ya continuamos con tema nuevo. Listo, profe. Bueno, hasta luego. Listo, profe, se cuida, muy bien. Profe, esa notica la sube ahorita. Sí, yo le subo ya. Gracias. Profe, una pregunta. Pues está esa por ahí. Sí, dime. Profe, ese código que toca hacer para septiembre, ¿eso es en grupos o eso es individual? Es en grupos. Puede ser grupo hasta de 3 personas. Máximo 3. Sí, Eso, profe, muchas gracias. listo, dale.